Hola, buenas tardes. Hoy les quiero hablar de ética y ejercicio de la profesión. Este enfoque deseo realizarlo desde el punto de vista de algunos pensadores tradicionales que nos van a ayudar a una opinión un poquitito más fundada. Indiscutible que todos sabemos que la profesión tiene que ser ejercida en forma correcta, que siempre está en el norte nuestro cliente y la justicia a favor de nuestro cliente. Los pensadores a los que quiero recurrir son Sócrates y Aristóteles. Y desde un punto de vista de lo que Sócrates llamó las excelencias y Aristóteles las virtudes, apuntando al equilibrio, alejándonos de los extremos y siempre, como les dije, teniendo la justicia como la gran virtud, la gran excelencia que estos pensadores de la antigüedad tenían en consideración. ¿A qué me refiero? Tanto, tanto las excelencias socráticas como las virtudes aristotélicas apuntan a cuatro grandes virtudes como son la templanza o moderación, la prudencia, la fortaleza de espíritu y la justicia. ¿A qué me refiero? Los dos pilares, los dos grandes pilares de la filosofía socrática son la legalidad y la justicia. Vale decir, Sócrates sentía que existía un compromiso con las leyes atenienses y también le repugnaba el reaccionar con una injusticia frente a otra injusticia. Tenemos de alguna manera la tendencia, los seres humanos, de esto último, de frente a una injusticia reaccionar con otra injusticia. Sin embargo, Sócrates decidió cumplir una sentencia que él calificó de injusta y cumplirla justamente por no infringir la legislación ateniense y por no reaccionar. Sus amigos tenían listo la escapatoria de Sócrates, pero Sócrates les dijo, no corresponde que yo reaccione con una injusticia frente a la injusticia de ser condenado, incluso a costa de su propia muerte. En lo que Aristóteles se refiere, a la virtud aristotélica supone el equilibrio y la habitualidad. Y estas virtudes también se centran en la moderación o templanza, control de la ira, la prudencia, no prejuzgar, la fortaleza de espíritu, saber enfrentarse a las adversidades, saber enfrentarse a las circunstancias de la vida que son a veces dramáticas. Y en definitiva, estas tres virtudes se reúnen en la justicia, que supone un actuar justo, a propósito de lo señalado. ¿Y qué tiene que ver el cliente acá? Bueno, cuando uno recibe un cliente, tiene que pensar no solamente en lo que a uno le pueda interesar o en el honorario que uno pueda obtener, sino que además tiene que tener en vista lo que al cliente le corresponde, conforme a la legislación y conforme al equilibrio, hacer. Porque a veces corresponde decirle al cliente, no corresponde hacer nada, no demande, solamente aquí corresponde una conversación, una breve conversación para solucionar su tema, o no corresponde demandar porque a usted ya se le pasaron los plazos, incluso sabiendo que vamos a perder ese atractivo honorario. Además, el control de la, de la ira, muchas veces los clientes sulfuran a los abogados porque en su relato mezclan cosas de hecho y de derecho, y uno tiene que ayudarlos a seleccionar la información necesaria para el caso. No es retar al cliente o ofenderlo porque está contándonos cosas que no son necesarias. Tampoco podemos prejuzgar, porque lo que el cliente nos cuenta puede puede venir acompañado de falta de información. La prudencia supone informarse bien del caso concreto antes de tomar una decisión, estudiar los antecedentes. Uno le puede dar una visión aproximada al cliente de lo que viene, si es que está dentro de los plazos, si está dentro de las posibilidades el que se haga justicia. Ahí habrá que entrar a la etapa de estudio y a la etapa de conocimiento en detalle de los hechos, eh, que son materia de la información que el cliente nos trae. Para ser justos, para
estar dentro de este escenario de la virtud y la justicia de la que nos habla Aristóteles. Y que nuestra actividad profesional no se circunscriba solamente al honorario esperado. Es respetable considerar valioso nuestro honorario, es con lo que nos ganamos la vida, por lo tanto no es cuestionable querer ganar un honorario, pero no nos podemos olvidar de todo este análisis ético al momento de atender a una persona. El otro personaje al que también quiero hacer referencia es a Tomás Moro, que lo utilizo en mis clases para describir su participación, ya no en la antigüedad como estos dos filósofos de la antigua Grecia, sino que en el siglo XVI, año 1530 aproximadamente, en que Tomás Moro se destaca como asesor del rey Enrique VIII y como canciller del reino de Enrique VIII. Y lo primero que tenemos que saber de Tomás Moro es que es el autor de un libro muy conocido que es llamado Utopía, que se refiere a una sociedad ideal, una sociedad en la que no hay desigualdades, una sociedad en la que no hay injusticias, pero que el trasfondo de ese libro es criticar la sociedad de la época en el sentido que era una sociedad muy materialista, muy codiciosa, y que esto ocurre poco después del descubrimiento de América. Entonces, el trasfondo de Tomás Moro es criticar a la sociedad de su época a la luz del descubrimiento de América, en que los naturales de América, dice Tomás Moro, se contentaban con cosas simples como una peineta, y los conquistadores, colonizadores, se preocupaban de obtener oro. Entonces, la crítica solapada de Tomás Moro era justamente esa, hacer presente que había seres humanos no contaminados con el progreso ni con la modernidad de esa época, no contaminados con la codicia, no contaminados con la ambición, etcétera, y que eran capaces de desprenderse del oro a cambio de cosas sin ningún valor. Tomás Moro se destacó en el ejercicio profesional, se destacó haciendo justicia y se destacó en el ejercicio de la legislación londinense de la época, pero además se destacó por un apegado sentido a la justicia y un apegado sentido religioso. Él tenía una preocupación de su religiosidad muy fuerte, muy leal a la Iglesia Católica Romana, pero se enfrentó a un gobernante sin mucho respaldo ético, con mucha ambición de poder y que quería lograr la nulidad de su matrimonio con la reina Catalina de Aragón a costa de argumentos falsos. Y quería que justamente Tomás Moro le presentara la nulidad del matrimonio al papa de la época, pero no estaba para nada de acuerdo con eso. Y se desentendió como pudo del tema, pero la cosa se le complicó. ¿En qué sentido? En que Enrique VIII quiso generar un quiebre con la Iglesia romana y para ese quiebre quiso que sus ministros, sus consejeros, firmaran un documento en el que expresamente estaban de acuerdo con las argumentaciones, con los cuestionamientos legales, con los cuestionamientos morales y religiosos entre Enrique VIII y la Iglesia de Roma, cosa con la que tampoco estaba de acuerdo Tomás Moro. Pero Tomás Moro, ¿qué es lo que pasa? Trató de desentenderse del tema, pero la falta de firma de este documento lo hace caer en desgracia y ser cuestionado por Enrique VIII como contrario a su rey. Esto le significó ser apresado, ser encarcelado, era viudo, su hija lo iba a ver y le decía: papá, por favor, diles que estás de acuerdo, pero salva tu vida. Y es bien curiosa la similitud con Sócrates. Ambos ponen su vida a disposición de la justicia. ¿Cómo puede ser una virtud aristotélica tan magnífica, tan completa, tan grande, que signifique que haya personas dispuestas a dar su vida por respetar
este concepto. Y justamente a Tomás Moro le significó perder la cabeza. Fue decapitado, pero entiendo que es hoy día considerado el santo de los abogados por, les repito, esa misma y ferviente respeto por la justicia. Entonces, más aún para entender lo importante que es nuestra gestión con el cliente, porque hoy día vivimos en una sociedad muy amiga de la superficialidad, muy amiga del consumo, muy amiga del éxito, muy amiga de las competencias, no solamente competencias materiales, es decir, yo tengo un auto mejor que el del lado, si tengo una casa mejor que el del lado, por competencias y ambiciones desmedidas intelectuales. Por lo tanto, esto, esta descripción de nuestra sociedad actual nos hace entender por qué muchos abogados, en su afán por destacar como ganadores de juicios, son capaces de recurrir a argumentos, a instrumentos y a herramientas ilegales. La visión teleológica del ejercicio de la profesión. La visión teleológica es un enfoque filosófico que está muy bien conocerlo para compararlo de la visión deontológica, de los deberes morales. La visión teleológica supone concentrarme en el fin perseguido. Entonces, yo capto al cliente, visualizo un fin de éxito procesal en orden a ganar el juicio, y para ganar este juicio yo recurro a acciones que pueden ser de dudosa moralidad o pueden no serlo. Me explico. Si para ganar este juicio requiero de testigos falsos, si para ganar este juicio requiero de documentación fraudulenta, falsificada derechamente, el enfoque teleológico lo respalda. Por lo tanto, quienes alguna vez en su vida han presentado un testigo falso es porque eligieron el enfoque teleológico. Y eso hay que explicárselo a nuestros alumnos, porque lo delicado es que podrá ser una curiosidad filosófica, pero es inaceptable en el ejercicio de nuestra profesión. No podemos establecer el fin de nuestra profesión como el único interesante y el único válido, y valernos de acciones de dudosa moralidad. No podemos, porque no solamente incurrimos en falta a la moral y a la ética, sino que además podemos incurrir en ilegalidades que pongan en juego nuestra profesión y además inducir a terceros a cometer delitos como el falso testimonio. El enfoque deontológico de los deberes morales que nos trae otro gran filósofo ya más cercano a nuestra época, a Emmanuel Kant, siglo XVIII, que dice los deberes morales son justamente un deber. Yo debo comportarme con los demás como espero que los demás se comporten conmigo. Yo, si miento, ese imperativo categórico se autodestruye porque los demás me van a mentir. Por lo tanto, yo debo decirle la verdad a los demás para que los demás me digan la verdad a mí. Yo debo cumplir los contratos suscritos para que los demás también cumplan. Si yo suscribo un contrato con la intención oculta de no cumplirlo, ese imperativo categórico se autodestruye. ¿Por qué? Porque los demás me van a mentir. Por lo tanto, yo no le puedo mentir al cliente cuando lo ilusiono con ganar un juicio, con obtener un beneficio a través del juicio, porque el cliente hoy día, con la disponibilidad de información, el cliente lo va a averiguar y va a decir, este abogado me mintió, porque me dijo que teníamos ganado el juicio y no era así. O ofrecerle al cliente gestiones inútiles, confeccionar zapatos de papel. Muchas veces las gestiones judiciales pueden resultar inútiles si el cliente ya se le pasó el plazo para contestar un juicio ejecutivo de la tesorería. O si el pagaré prescribe, pero la deuda en la tesorería se mantiene, le tenemos que contar al cliente, sabe que sí, se puede lograr la prescripción del pagaré. El pagaré prescribe al año desde su vencimiento. Pero la deuda va a pasar a la tesorería y la tesorería lo va a seguir ejecutando eternamente porque no prescribe esa deuda. Otro ejemplo, el cliente nos pide defensa en un juicio hipotecario
Y nosotros le decimos, tranquilo, no le va a pasar nada, no va a perder su casa. Iniciamos la defensa y después, al cabo de 1 o 2 años, habiendo hipoteca y habiendo un embargo inscrito, el cliente pierde su propiedad. El ejercicio de nuestra profesión tiene que ser desde un enfoque deontológico. Debe ser una obligación moral decirle la verdad al cliente e informarle. Es cierto que uno vende tranquilidad, es cierto que el cliente se va tranquilo, pero muy distinto a venderle zapatos de papel. Finalmente, quiero redondear este análisis contándoles de un caso reciente que va a reventar probablemente en la prensa próximamente. Y es un caso que atañe al 4º juzgado de familia de los tribunales de familia, en orden a que se habría gestionado un divorcio de común acuerdo en que los abogados de una de las partes presentaron documentos falsificados y en que además la gestión de la firma digital facilitada por la Corte para evitar que hoy, en plena pandemia, los clientes vayan a notaría, en la que uno puede maniobrar las firmas digitales del cliente y de uno, conociendo su clave única, que puede ser una mecánica muy práctica para evitar que el cliente salga de su casa, pero no puede ser utilizado como una mecánica fraudulenta para un fraude procesal, para una querella por fraude procesal. No tengo en este minuto el rol de la causa, pero si conociendo este juicio, voy a usarlo seguramente como ejemplo de lo que puede ser el ejercicio indebido de la profesión. Les repito, no conozco los detalles de la causa, así que no quiero incurrir en prejuzgar, así como lo condena Aristóteles en la virtud de la prudencia. La prudencia apunta a que una vez que yo conozca el detalle, les haré probablemente una cápsula informativa al respecto para que vean a qué se arriesga un abogado que no respeta la legalidad y que por muchas que sea la injusticia que su cliente o clienta haya cometido, haya sufrido, eso no significa reaccionar con otra injusticia peor, cual es la de una gestión judicial fraudulenta. Me quedan un par de minutos para contar otro ejemplo, un caso de una jueza de garantía que frente a un control de detención de una mujer acusada de asesinato de uno de sus hijastros, incurrió en faltas a la moderación, tratándola como un animal, en el control de detención, incurrió en prejuzgar cuando le dice, usted que me mira con esa cara de mosquita muerta, debiera darle vergüenza, y es peor que los mismos animales. En tercer lugar, una falta a la moderación, a la fortaleza de espíritu, porque una jueza de la República, uno lo que más espera es que sea imparcial y que tenga la fortaleza de espíritu por mucho que los hechos de la causa le afecten. Esto se tradujo, en definitiva, en una falta de justicia. Los abogados interpusieron recusación, y en la audiencia de recusación nuevamente infringe las 4 virtudes. Me quise enfocar en el ejercicio de la profesión y también me quise enfocar en la judicatura. Es muy fácil faltar a la ética. Ya no se trata de predicar como un gran, como una persona que ejercita la ética. En el día a día, si nosotros nos autoevaluamos, todos caemos en faltas a la ética, caemos en prejuzgar, caemos en cedemos o nos vence la ira porque nos sentimos atacados, porque nos sentimos frente a una injusticia. Son delicadas las 4 virtudes cardenales o las 4 excelencias socráticas. Son delicadas. Tenemos que intentar dar la pelea por respetarlas. Tenemos que intentar ser honestos con el cliente. Tenemos que, más que intentar, ponernos como una obligación frente al cliente todo esto que hemos conversado. Bueno, se me acaba el tiempo, les deseo que todos estén bien y un gran abrazo. Estaremos próximamente analizando otros casos similares sobre ética profesional. Chao.